Hola amigos de FreakU, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video, nada más y nada menos que la nueva SH Figure de Izuku Midoriya alias Deku del anime manga Boku no Hero Academia. Antes de comenzar con el video recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando a revisar el frontal de la caja nos encontramos con el logo de Bandai Namco My Hero Academia. También vemos que dice Bandai, vemos la figura por la ventana transparente, por la parte de arriba una imagen de Deku y por la parte de abajo también. Por el lateral derecho vemos también nuevamente una imagen de Deku, SH Figure y My Hero Academia, y por el lateral izquierdo podemos ver diferentes expresiones faciales del personaje. Finalmente en el dorsal vemos a la figura en diferentes posiciones de acción y con sus diferentes accesorios. Como pueden ver amigos, a primera vista se ve bastante bien esta figura de Deku. En el blister podemos ver que tenemos la bufanda de Deku, también dos piezas de pelo intercambiable, una con los efectos de rayos y otra sin efectos de rayos, también un total de 4 manos intercambiables sin contar la que tiene puesta la figura, también un total de 3 rostros intercambiables con distintas expresiones sin contar la que tiene puesta la figura, y finalmente tenemos una mano con el efecto del látigo negro y la figura como tal. Comenzando con el apartado de accesorios, la figura de Deku trae este rostro neutral mirando hacia el frente y dos manos totalmente empuñadas, un rostro sonriendo y dos manos semiabiertas, un mechón de pelo al viento con un rostro con los dientes apretados y dos manos totalmente abiertas, y finalmente un mechón de pelo con los efectos de rayos para los ojos, también un rostro de total acción abriendo la boca y una mano derecha con el efecto del látigo negro. Como siempre en todos nuestros videos amigos pasaremos a cambiar accesorios. Como pueden ver es bastante fácil retirar los rostros y pelos de esta figura. Aquí seleccionaré el rostro de acción y como pueden ver entra a la perfección y se ve bastante bien estéticamente. Y finalmente junto con eso también pasaré a cambiar la mano derecha, en donde mucha gente escuché que tenía problemas con las manos, no sé qué concretamente, pero me llegaron comentarios de hecho por parte de suscriptores del canal, pero como pueden ver yo no tengo ningún problema, puse el efecto y quedó realmente genial. Y finalmente vamos a pasar a poner la bufanda que se puede articular y realmente queda brutal para pasar una pose de acción y ver a la figura en todo su esplendor. Y como pueden ver amigos, la figura se ve realmente brutal. Cuando Tamachi quiere hacer las cosas bien, puede destruir fácilmente a la competencia si se lo proponen, y este es el más claro ejemplo de eso. Como pueden ver, a nivel de esculpidos la figura les quedó total y absolutamente brutal. A nivel de pintado también tiene mucha atención al detalle. No trae muchos accesorios, pero se va a resolver más adelante con un pack de accesorios que obviamente vamos a estar trayendo también al canal. Ya a nivel de articulación ya hice la comparativa con la versión de Kaijodo y va a salir el video la próxima semana, y debo decirles de antemano antes que vean el video que SH Figure hizo un trabajo casi igual a Kaijodo. Por lo tanto no tengo mucho más que decir amigos, vamos directamente ahora al apartado de articulación. Comenzando por el apartado de articulación, como siempre comenzamos con la cabeza, donde podemos ver que hacia arriba puede mirar hasta este punto, hacia abajo bastante bien también, pero limitado un poco por esta especie de bufanda que trae, aún así bastante buen rango. También hablando de la bufanda, podemos rotar esta hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, tiene bastante bueno el punto de articulación de bola acá. Seguimos ahora con lo que serían los brazos, en donde pueden ver que podemos rotar en 360 grados sin mayor problema, y también contamos como buena SH Figure con una articulación de mariposa bastante funcional. Agregado a eso también tenemos una articulación a la altura del bíceps, en la cual podemos rotar en 360 grados. También tenemos articulación del codo, articulación en esta sección de los guantes en 360 y articulación en lo que sería la muñeca en 360, y podemos dislocar un poco hacia abajo y también hacia arriba. Pasando ahora a lo que sería el torso de la figura de Deku, pueden ver que es bastante limitado el movimiento en el torso. Como pueden ver hacia atrás, puede mover hasta este punto, a ver, voy a mover un poco los brazos para que puedan ver mejor, hasta este punto, y hacia adelante puede rotar hasta este punto. La verdad cumple, pero podría haber sido mejor. Pueden ver que no puede rotar en 360 la parte del torso. Y seguimos ahora con las piernas, donde podemos ver que podemos tirar una patada hacia adelante y hacia atrás hasta este punto bastante bien. Hacer un Jack Plon Van Damme abriendo un split bastante bien, casi perfecto diría yo. Articulación en el muslo en 360, muy bien también ahí. Articulación en la rodilla, bastante bien, y estéticamente queda de maravilla con el traje. También tenemos articulación en lo que serían sus zapatos en 360, podemos rotar un poco hacia abajo, hacia arriba, también dislocar hacia izquierda y derecha.
Y finalmente la articulación de la punta de los pies. Como pueden ver amigos, la articulación de este Deku es bastante buena. Y para coronar todo lo que sería, por decir de alguna manera, esta articulación, también me fijé que tiene articulación en estas partes como estos bolsitos que trae rojos. Lo cual está bastante curioso. Creo que la Kaiyoda también lo tiene en todo caso, pero es un detalle que me gustó bastante y no quería dejarlo pasar. Pero ¿qué opinan ustedes amigos míos? ¿Qué les parece esta articulación de Deku? Vitrina brillan sin cesar, manga siempre yo voy a coleccionar. Comparativas siempre veo en esta sección, noticias del futuro en cada edición. Ven a Freaky, las mejores noticias vas a encontrar. Ven a Freaky, todas las figuras conocerás. Tic 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 toc toc tag. Akumetsu los mangas se va a sacar. Freaky tic 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 toc toc tag. Akumetsu los mangas se va a sacar. Freaky tic 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 toc toc tag. Joby Toys las figuras va a regalar. Oh yeah. Freaky tic 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 toc toc tag. Joby Toys las figuras. La colección voy a completar, los mangas voy a terminar, noticias siempre voy a mirar. Freaky, el mejor canal. Comenzando con la comparación de tamaños, comparamos la SH Figure de Deku con otras de la línea de Bleach. Por la izquierda tenemos a Byakuya Kuchiki y por la derecha tenemos a Ren Yabarai. Comparándolo con unas figuras de la línea Busmod de Aniplex de Kimetsu no Yaiba, por la izquierda tenemos a Sanemi Shinasugawa y por la derecha tenemos a Mitsuri Kanroi. Comparándolo con unas SH Figures de la línea de Naruto, por la izquierda tenemos a Naruto Sabio y por la derecha tenemos a Pain. Comparándolo con unas figuras de Figma, por la izquierda tenemos a Archer Emilia y por la derecha tenemos a Torfi. Comparándolo con unas figuras de Marvel Legends, por la izquierda tenemos al Capitán América del 20 aniversario y por la derecha tenemos a Cyclops de X-Men 97. Comparándolo con unas figuras de X-Men de Mafex, por la izquierda tenemos a Wolverine y por la derecha tenemos a Gambito. Y ya para finalizar, comparándolo con unas figuras de Kaiyodo, por la izquierda tenemos a All Might y por la derecha tenemos a Bakugo. Y como pueden ver amigos, si tenían alguna duda respecto a si este Deku quedaba bien con las figuras de Kaiyodo, debo decir que queda bastante bien en escala. Y bueno amigos, ya llegando al final de esta review, debo dejar totalmente recomendada esta figura para cualquier fan del personaje de Deku o del anime manga de My Hero Academia. Respondiendo a la pregunta del título, que es ¿qué salió bien? Debo decir que prácticamente todo en esta figura salió bien. Partiendo por lo positivo, debo decir que hace mucho tiempo Tamachi no sacaba una figura en donde te da realmente lo que te muestra en el prototipo. Este Deku cumple con todo eso, ya que no tuvimos downgrade en los rostros, no tuvimos problemas de calidad, el acabado final es totalmente fidedigno a lo que nos mostraron en prototipos, y sobre todo me llamó bastante la atención el gran nivel de esculpido que barre por completo con la competencia que sería Kaiyodo y Figma. El único punto que podría decir quizás que es negativo es la falta de accesorios, pero ya vimos que van a sacar un pack de accesorios que si vas totalmente por esta línea vas a comprarlo y te va a servir tanto para Deku como para Bakugo. Y por último, pero no por eso menos importantes, quiero dejarlos invitados al próximo jueves, ya que estaremos haciendo la comparativa con la figura de Kaiyodo de manera bastante detallada. Y bueno amigos, si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y sin nada más que agregar, yo me despido y estén muy atentos
atentos a nuevas reviews comparativas, live o noticias. ¡Adiós! Noticias siempre